de la etimología y vamos también a hablar de la definición, de la etimología y de la definición, ¿ya? Ahora bien, recordar que la educación cívica proviene de dos voces o dos términos griegos, ¿ya? Uno de ellos es educatio y lo otro es civis. Educatio y lo otro es civis. Entonces, la palabra educatio significa educar o enseñar y el término civis hace referencia a la ciudad o a la ciudad, al ciudadano. Acuérdate que también el civis es polis, ¿verdad? Polis o ciudad. Entonces, si juntamos ambos términos, educatio civis, educación cívica, si juntamos, ¿qué sería? Etimológicamente, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Que la educación cívica hace referencia a enseñar a las personas que se forman como correctos ciudadanos, ¿no? A las personas como que se formen como correctos ciudadanos. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tú no eres un ciudadano, ¿ah? ¿Tú qué eres? Tú eres un menor de edad. Y por ello mismo, ¿no? Con el paso de los años, vas a tener que ser un correcto ciudadano, siempre y cuando cumplas con ciertas normas, ¿no? En todo caso, recuerda que etimológicamente sí, educación cívica es formar o enseñar a las personas que se formen como correctos ciudadanos. Hoy en día, muchos de ustedes tienen entre 12 a 13 años, ¿no? 12, 13 o 14 años. Y por lo tanto, recuerda que todavía estás a puerta de ser un ciudadano. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente. La idea es que un ciudadano, cuando tú llegas a ser ciudadano, tienes que tener valores, tienes que respetar las normas y también así hacer respetar tus derechos. Pregunta, ¿en el Perú a los cuántos años se adquiere la ciudadanía? A los 18, profesor. 18, ¿verdad? 18 años. Todavía te faltan un promedio de 4 o 5 años. Entonces, eso es la definición etimológica de la educación cívica. Que tú te eduques o que te enseñen, ¿ya? Como un correcto ciudadano. ¿Por qué crees que hoy en día la cuarentena ha sido un fracaso? ¿Por qué? Porque no se han respetado las normas. No se respetaban las normas en su debido momento. Muchas personas hacían caso omiso, hacían fiestas, ¿no? Salían en la hora que no les correspondía, o salían a visitar a los amigos. Entonces no se respetan las normas y por lo tanto, en ese entonces la educación cívica en ellos ha sido casi nula. Esperemos que tú no seas así, que tú seas una persona de bien y que obviamente respetes todo lo que nos dicen. Ahora, vayamos a la definición. Definición, ¿ya? Dice que la educación cívica es una disciplina social. Es una disciplina social. La educación cívica es una disciplina social. Ahora, ¿has escuchado tú hablar de las ciencias sociales? Tú llevas curso de ciencias sociales, así como llevas cursos de matemática, curso de comunicación, también tú llevas cursos de ciencias sociales. Por ejemplo, en matemática, ¿qué curso llevas? Aritmética, geometría, trigonometría, lógico matemático. ¿Qué curso llevas en comunicación? Lengua, literatura, RV y razonamiento verbal y comprensión lectora, ¿no? ¿Qué curso llevas en ciencias sociales?
Historia, geografía, economía, psicología, ¿no? Pero economía lo está llevando como cívica, pero acuérdate que cívica no está dentro de las ciencias sociales. La cívica, ¿qué nos dice? Que es una disciplina. Acá dice disciplina social, acá. La cívica es una disciplina social, no es una ciencia. ¿Cuál es la ciencia que estudia ciencia social que estudia el pasado del hombre? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa ciencia que estudia el pasado del hombre? Estoy preguntando, a ver, ¿quién responde? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? Ciencia social que estudia el pasado del hombre. La historia. La historia, pues, ¿no? Ciencia social que estudia la vida económica del hombre. La economía, vida económica del hombre. Estudia la conducta del hombre. ¿Quién? La psicología, ¿verdad? Y también ahí estudia el hombre con su medio ambiente, y se llama la geografía. Todas estas ciencias sociales, historia, geografía, economía y psicología, yo las considero como hermanas. ¿Por qué? Porque tienen en común estudiar al hombre. Pero sin embargo, la cívica es como una prima de ellas. ¿Por qué? Porque no es ciencia, es una disciplina. Para hacer ciencia debe tener un objeto de estudio y por lo tanto la cívica no la tiene. Pero sí tiene que va a estudiar ¿qué? Las relaciones sociales con los hombres, que los hombres establecen entre ellos y con el Estado. Ya sabes. Bien, eso es con respecto a la definición. Ahora, vayamos con las funciones. La cívica tiene dos funciones. Una función formativa y lo otro sería función ¿qué? Informativa, ¿verdad? Formativa e informativa. Cuando yo explico la función formativa de la cívica, voy a poner ejemplo al APU. Y profe, ¿por qué va a poner ejemplo al APU? Porque el APU hace cumplir esta función que está escrita en la Constitución. Tú ya debes saber que la Constitución es un documento, es un librito considerado el más importante del país. La Constitución no es cualquier cosa. La Constitución no es cualquier cosa. La Constitución es el documento más importante que tiene un país. ¿Y qué es lo que dice la Constitución sobre la cívica? Dice que la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorios. Escúchame esa parte, son obligatorios en todo proceso civil o militar. ¿Cómo así, profe? Yo te dije, voy a poner ejemplo al APU. El APU, yo tengo ya 4 años enseñando en el APU. Y si te das cuenta, nos conocimos desde que estuvimos en 5º grado de primaria. 5º, 6º, 1º, 2º. Entonces, yo te digo algo. ¿Tú llevas cívica desde qué grado? Desde 5º, ¿verdad? Desde 5º nos conocemos. No como en X colegios o en otros colegios, que la cívica lo ven como un curso menos importante, como que dicen, no, es un curso que no vamos a enseñarlo porque le vamos a dar al alumno más física, más química, más aritmética, más geometría. Pero no, la cívica no, es un curso menos. Pero recuerda que no cumplen estas instituciones educativas, no cumplen con lo que estipula la Constitución. Y la Constitución que dice que esto se debe dar en todos los colegios, en todos los colegios, ¿no? ¿Por qué crees acá, como ya dije anteriormente, que los peruanos no respetaban las cuarentenas? Porque faltaba conciencia cívica, respeto a las normas,
respeto a las leyes que nos daban el gobierno, ¿no? ¿Y por qué crees que hay muchos fallecidos, muchas muertes, ¿no? Claro, hay gente que necesitaba trabajar para poder vivir, ¿no? Entonces, a veces, ¿por qué la delincuencia ha aumentado? Porque no hay conciencia cívica, no hay respeto a los derechos. Te matan por un celular, te matan porque no te dejas robar. Entonces, ya sabes por qué es importante la cívica, ¿no es cierto? Aparte, porque también cuando ya postules a la Universidad San Marcos, recuerda que San Marcos te pide que resuelvas 4 preguntas de cívica, ¿no? 4 preguntas de cívica te hace que respondas San Marcos. Por lo tanto, ya sabemos por qué es importante que la educación cívica se enseñe, ¿ya? Ahora bien, vamos con la otra diapositiva. Vamos a las funciones. Ya habíamos hablado de la función formativa. En esta oportunidad vamos a hablar de la función informativa. Función informativa. ¿Ya? Que vamos a, consiste en transmitir y dar a conocer, bueno, ¿qué vas a conocer cuando en el curso de cívica? Sobre las normas jurídicas, vas a conocer derechos fundamentales, vas a conocer la familia, vas a conocer conceptos del matrimonio, vas a conocer sobre el divorcio, vas a conocer conceptos del Estado, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen acá tenemos. ¿Qué representa esta imagen? ¿Qué representa esta imagen? La justicia, ¿verdad? La justicia se entiende como ¿qué? Se entiende como el valor que es el darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es por eso que está, ¿no? En igualdad, dar por igual a cada uno lo que le corresponde. Y obviamente acá tenemos una imagen sobre la familia. La familia, acá tenemos que son un conjunto de personas y estas personas se unen por vínculos de sangre o de parentesco. Vínculo de sangre o de parentesco. Y también tenemos aquí una familia extensa, ¿no? Extensa. ¿Por qué extensa? Porque las conforman abuelos, conforman hijos o nietos, tíos, hermanos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos con el tema. Lo que voy a hablar es en términos generales, porque ya en su momento vamos a hablar sobre qué. Vamos a hablar sobre un tema, una clase para cada tema. Yo me recuerdo ya haber tocado el tema de las normas con ustedes, ¿no? Las normas jurídicas. Cuando hablamos de normas jurídicas, que se te venga a la mente leyes. Las normas jurídicas son las leyes, nada más. Las leyes. Pero no solamente hay normas jurídicas, también hay otro tipo de normas. Normas morales, normas sociales, normas religiosas. ¿Cierto? Entonces, voy a colocar un ejemplo de cada una de las normas. Primero vamos a definir normas. Las normas dicen que son reglas de conducta que regulan el comportamiento de las personas. Ah, dice reglas de conducta. Me imagino que en tu casa tú tienes tus normas, ¿no? O recuerden también que hace unos años atrás, al anteaño pasado, recuerdo que los tutores a veces colocaban en sus aulas las normas de convivencia. ¿Cuál es la norma de convivencia? Llegar temprano, pararse ante, saludar al profesor, mantener el aula limpia, ¿no? No coger los objetos
que no te pertenecen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cada una de las normas. Te había mencionado las normas sociales. Las normas sociales tienen que ver con lo que pasa, con lo que sucede de manera diaria, con lo que vivimos diariamente, ya sea en la casa, ya sea en la calle, o quizás ya sea en espacios públicos. Un ejemplo, profe. Vamos a ver, bueno, podemos colocar como ejemplo el lavarse las manos antes de almorzar. Creo que ya se debe haber hecho un hábito, ¿no? Imagino que sí. Uno, porque tienen que estar limpias para poder dar los alimentos, y lo otro es también por precaución a esa enfermedad, ¿verdad? Pero igual los papás, me imagino que todas las veces que te ibas a almorzar, a cenar o a desayunar, siempre tenías que ir con las manos limpias, ¿no? Para comer tus alimentos. Otra norma social que puedo colocar que se da dentro de la casa es que no debes interrumpir cuando las personas mayores están en conversaciones, en una conversación. Llega la mamá, llega la tía. No es bueno que los niños interrumpan esas conversaciones, ¿no? Porque es una falta de respeto, ¿no? O también puede ser cuando se acude al tren o se acude al transporte público, ¿no? ¿Cuál es lo ideal, lo común que se hace cuando una persona que acude a este lugar, al tren o a la línea 1, tiene una discapacidad y tú estás sentado en el tren, en uno de los asientos? ¿Cuál es, cuál es el actuar de esa persona? Darle el asiento a la persona con discapacidad. Ceder Tenemos del que asiento, cederles el asiento, profesor. ceder el Cederle. asiento, ceder el asiento. Ceder el asiento no solamente a una persona con discapacidad, sino también a una persona o un mayor de edad, o tal vez quizás a una persona que esté embarazada, que esté gestando. Porque eso habla bien de tu persona, ¿no? Habla bien que está siendo educado de manera correcta, ¿no? Serían normas sociales que se dan en la vida diaria, que se dan en el uso cotidiano de nuestros quehaceres. Una norma social que pasó a ser norma jurídica. ¿Sabes cuál fue? El no fumar en espacios públicos. Hace años no había una ley. O sea, la persona podía fumar en el tren, si es posible, y nadie le podía decir nada. O si le decías, puede decir que también esa persona te refute o te conteste de mala manera y pueda generarse una disputa, una pelea. Pero ahora sí ya no. Ahora, si tú te das cuenta, hay símbolos del cigarro con una, como se dice, está vetado, ¿no? Mediante una línea. No, no se puede fumar en espacios públicos. Obviamente, ¿por qué, profe? Porque esto conlleva ¿qué? Eso conlleva a que las personas que inhalan el humo, con el paso de los años, puedan tener, como se dice, problemas respiratorios, en las vías respiratorias. Así es la situación de las normas sociales, que esa norma pasó a ser una norma jurídica. El no fumar en espacios públicos. Que lo puede hacer, pero de manera, como se dice, de manera solitaria, que no, porque hay personas que tienen este vicio, ¿no? Se consumen una cajetilla de cigarros al día, ¿verdad? Entonces, también ahí aparecen las normas religiosas. Las normas religiosas tienen que ver con la creencia o tienen que ver con la fe, ¿no? De que hay un Dios que lo ve, ¿no? Y mucho más aún esas normas religiosas en estos últimos años se profesan un poco más,
¿no? Por ejemplo, el orar, el rezar, por ejemplo, ¿no? El pedir todos los días por nuestros seres queridos, el persinarnos, el que si yo me acuesto tengo que hacer mi oración, ¿no? Normas religiosas están ligadas a la creencia o a la fe divina. O por ejemplo, quizás cuando pase esto del COVID, quizás nuevamente ir a misa los fines de semana o interdiario, ¿verdad? Entonces, las normas religiosas están ligadas a la creencia religiosa o a la fe divina. Lo que le interesa a la cívica son estas normas, las normas jurídicas. Ya había mencionado que esto tiene que ver con qué. Las normas jurídicas tienen que ver con qué. Con las leyes. Con las leyes. Con las leyes. Son reglas de conducta que regulan el comportamiento de las personas. ¿Ya? Y tenemos, a ver, característica de estas normas jurídicas. Dice, la dicta el Estado. Una de ellas es que la dicta el Estado. O sea, no lo dicta cualquier persona, lo dicta el Estado. Ya sabemos que en el Estado está el presidente y los congresistas. Especialmente los congresistas son las que hacen las leyes. Ellos se encargan de elaborar todas estas normas jurídicas. Normas jurídicas, las dicta el Estado. Dice que son generales. Es decir que son para todos los peruanos. No solamente es para Lima, sino para todo el Perú. A eso se refiere que sean generales. Su cumplimiento de estas normas es obligatorio. O sea, no puede decir, no, que yo no voy a cumplir porque soy hijo del presidente o que no, yo soy hijo de congresista. No, no. Su cumplimiento es obligatorio. Un ejemplo de una norma jurídica. Tenemos el ejemplo de los animales. Creo que en nuestras casas tenemos mascotas. Puedes tener un perrito, puedes tener un gato, puedes tener tu gallina. O tu chancho, ¿no? No, chancho no creo que tengas. ¿No? Entonces, anteriormente estos animales domésticos no tenían ninguna ley que los defienda. No tenían ninguna ley que los defienda. Te digo desde hace ya 5 años. Pero hoy en día ya tienen, ¿ah? Así que cuidado con el maltratar a animales domésticos. ¿Y por qué, profe? Porque si tú maltratas o matas a uno de estos animales, puede ser objeto para que vayas a prisión. Porque ya hay una ley que los ampara. Entonces, y esto nació a raíz de una reunión, más que una reunión, fue un colectivo de los animalistas. Ese colectivo veía tantas injusticias a los animales que eran golpeados. Inclusive hay unas malas personas que arrastraban a los animales. Agarraban con una soga y en su carro los arrastraba y obviamente los dejaba mal heridos. A raíz de ello ya no se ven muchas cosas sobre el maltrato animal, porque se sabe que si ellos cometen ese tipo de violencia, estos señores pueden ir a prisión, siempre y cuando se tengan las pruebas necesarias. Porque no solamente vale decir, oye, esa persona maltrata, pero ¿y tus pruebas? Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente. Te voy a contar un caso de un congresista. Yo ya te he mencionado que las normas jurídicas mayormente son las que elabora el Congreso. Un congresista
ya te digo, bueno, antes que se apruebe la norma, antes que se apruebe la ley contra el maltrato animal, ya estaba cansado de que su vecina tenía un perro. Este perro, bueno, perdón, claro, la vecina tenía su perro y ese perro tenía la costumbre de meterse al corral del congresista, porque el congresista criaba animales, y se comía sus gallinas. Se las comía. Tanto fue, como se dice, ¿no? Su cólera, que un día encontró al perro comiéndose las gallinas. El congresista no se quedó con la mano cruzada, fue a sacar su arma, lo mató, le disparó y quedó muerto el perrito. Como la vecina era dueño del perrito, sabiendo que esta persona era congresista, lo denunció. El mataperro le pusieron. Entonces, y por eso, y no fue, no, o sea, lo denunció, pero no se llevó a cabo un juicio. ¿Y por qué no se llevó a cabo un juicio? Porque la ley todavía no estaba aprobada. Hoy en día, si sucediera ello, sí se pudiera entrar a un juicio por el matar a un animal. Ahora, acá también tenemos de que son promulgadas por el presidente de la República. Son promulgadas. O sea, que el Congreso las elabora y justamente en la oficina del presidente llega la norma. Llega la norma y el presidente puede hacer esto, ¿ah? Lo puede firmar. Lo firma y lo manda a las oficinas. Esa firma se llama la promulgación. Esa firma del presidente es enviada ¿a dónde? A un lugar donde se va a llevar a cabo la elaboración del peruano. Esa publicación se da en este diario, en este lugar, en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, imagínate que el día de hoy llegó la norma al presidente. El presidente lo firma, lo manda al peruano. ¿Cuándo sale publicado? Mañana, que estamos viernes. El viernes ya está publicada esa norma. Pero ¿cuándo entra en vigencia? Al día siguiente de su publicación. Estamos hablando del día sábado. El día sábado ya esta norma ya estaría en vigencia, ¿no? Recuerda que la norma siempre se da después, o sea, en el caso del congresista no pudo ser procesado porque la norma se dio después y él mató antes. Pero si hoy en día un congresista matara a un perro, fácilmente puede ir a prisión. ¿Ya? Estos son con las normas jurídicas. Aquí tenemos libros que representan los códigos, código penal, código civil. ¿Ya? Acá tenemos derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, dice acá, son todos aquellos atribuidos a todas las personas, sin excepción, y que se consideran, dice acá, a la persona sin excepción y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notoriamente diferentes al resto de derechos porque son inalienables. A ver, yo sé que tú entiendes mejor con ejemplos, ¿verdad? Entonces, vamos con un derecho fundamental. ¿Cuál es el derecho más importante de todos los seres humanos? ¿Cuál es el derecho más importante de todos los seres humanos? ¿Cuál es, ah? La vida. La vida, ¿cierto? Claro, exactamente, la vida. O sea, la vida
si no hay vida, ¿no? Si no hay vida, no tenemos los demás derechos, ¿no es cierto? Entonces, la vida es el derecho que genera los demás derechos. Si no tenemos vida, si, a ver, teniendo vida tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una educación, derecho a, también a lo que es a ser iguales ante la ley, derecho a, que a la inviolabilidad de domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Derecho a expresarnos libremente, derecho a creer en diferentes tipos de religión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, teniendo vida, entonces, la vida dice que es el derecho más importante y que se genera en el vientre de la madre. Recuerda esto. En cívica se llama concebido, ¿no? La mujer que está embarazada, ya ahí dio esa chica, esa señora, esa señorita, ya prácticamente está dando vida a otro ser humano. En cívica se llama concebido. ¿En qué casos? ¿En qué casos el concebido puede perder la vida? ¿Cómo se llama cuando se interrumpe la vida del concebido? ¿Cómo se llama? Cuando este indefenso es, como se dice, es, se les Aborto. quita, ¿cómo se llama? Aborto. El aborto, ¿verdad? El aborto, pues. El aborto es la interrupción al concebido, la interrupción, pero hay abortos que son permitidos, se sabía, ¿verdad? Profe, ¿cuáles son los abortos que sí son permitidos? Hay abortos que los permite la ley, por ejemplo, cuando la madre, su vida de la mamá está corriendo peligro. Sería, pues, como se dice, ¿no? Una pena porque decidir, algunos doctores les dicen, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Su esposa está corriendo su vida a peligro. Diga usted a quién salvamos, al bebé o a la esposa. Hay casos en donde la familia decide que salven a la esposa, ¿no? Obviamente quitándole la vida a este concebido. O tal vez, por ejemplo, cuando el doctor encuentra que hay una malformación dentro del vientre de la madre y el doctor le dice, mire, ¿sabe qué, señora? Usted, el feto que está dentro del vientre está mal formado y lamentablemente tenemos que hacerle un aborto porque conforme pasen los meses se va desarrollando y pues no van a ser bien. Bueno, es otro ejemplo de cómo a veces el aborto es permitido. En dos situaciones, cuando la vida de la madre está corriendo peligro o cuando hay una malformación, en este caso del feto o del concebido. Otro derecho fundamental tenemos a la igualdad ante la ley. A la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, ¿eh? ¿Y en qué consiste este derecho, profe? Este derecho consiste en que así seamos, un ejemplo, somos iguales ante la ley y nadie nos puede discriminar por tu raza. Por tu raza, dice, ¿eh? Tu raza hace referencia al color de piel, negro o blanco. Raza negra, raza blanca. Ya sabemos que a nivel mundial los negros siempre han sido discriminados por su raza. No sé si ustedes ven fútbol, creo que Zafra sí ve Champions.
Hace unos meses atrás, en la Champions, el PSG estaba jugando con un equipo de Ucrania, no recuerdo bien. Y y uno de los que trabajan para el equipo de Ucrania, el cuerpo técnico, era de color negra, ¿no? El pier de color negra. Y el cuarto árbitro lo señala y le dice, expúlsalo al negro. Este ciudadano africano escuchó que lo dijo de manera malintencionada, pues de manera déspota. Y los jugadores, ambos de equipos, decidieron no jugar el partido, porque se había prácticamente visto una forma de discriminación. Y no solamente pasa en esa forma, también en otras partes, en otros ámbitos también se da este tipo de discriminación, ¿no? No nos deben discriminar por nuestra raza, no nos debe discriminar por nuestro sexo, sexo, sexo masculino, sexo femenino. Profe, yo no sé qué sexo soy. ¿Por qué? Porque me gustan los chicos. O profe, me gustan las chicas. Hay casos en donde a veces la familia no les cabe la idea de que su hijo sea homosexual o sea lesbiana. ¿Y qué es lo que optan? Los botan en la casa. O son tratados de manera no de una manera correcta, y de tanto discriminación, estos optan por el suicidio, que es una lamentable decisión. Nosotros debemos respetar a esas personas. Bueno, una cosa es respetar, pero quizás no compartir, pues, ¿no? Quizás ustedes en algún momento van a tener amigos, o ya lo tienen quizás, ¿no? Que son amigos homosexuales, amigas lesbianas, ¿no? Pero bueno, nadie debe ser discriminado por este tipo. Raza, sexo, tu idioma. En el Perú ya sabemos que el idioma más hablado es el castellano, no es el español, ¿ah? El español es el que se habla en España. Nosotros, nuestro idioma se llama castellano. Castellano. Así es el idioma. El castellano, conjuntamente con el quechua, conjuntamente con el aymara y conjuntamente con las lenguas de la Amazonía, ¿no? Entonces, eh, el más hablado obviamente es el castellano, pues, aproximadamente lo habla el 60% de la población peruana. El otro restante es el quechua, que donde se habla mayormente en la parte sierra, Ayacucho, Apurímac, Cusco, y el aymara que se habla en el sur del país, en Puno. Y también tenemos acá la lengua de la Amazonía, que eso obviamente se habla en la selva. Nadie debe ser discriminado por hablar ninguno de estos idiomas. Mayormente se discriminan por los otros idiomas, ¿no? Aparte del castellano, quechua, aymara. Recuerdo que hace años atrás el Congreso tuvo congresistas que hablaban quechua y que hablaban aymara. Y profe, ¿y cómo ellos hablaban ante todos los demás congresistas? Porque recuerda que un congresista tiene que ir a hablar para hacer, y al hablar cómo está haciendo su ley, para qué sirve su ley. Hay congresistas que iban y hablaban en quechua o en aymara.
y obviamente tenían todo el derecho de hablar en su propio idioma, porque así lo habla la Constitución. Lo bueno de todo ello es que el Estado le da un intérprete. El intérprete de la persona que domina el quechua o el aymara y también el castellano. Así como hay personas que hablan inglés, esta persona también hablaba el castellano. Y de esa manera se daba la comunicación de estos señores que estaban en el Congreso, pues, respetando siempre las decisiones. Llevaban su traductor, ¿ya? Bien, acá la alumna Barrera me dice, profe, no es castellano, es español. Mira, si vamos a la Constitución, no dice español, dice castellano. ¿La chica? ¿Ya? Eh, la Constitución lo dice así específicamente. Si no recuerdo, lo dice en el artículo 58, habla ahí sobre los idiomas. A ver, mm, yo tengo descargado la Constitución en mi celular. Vamos a ver. A ver, espérate. Mm, 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 mm. No, perdón. No, vamos, acá estamos. Es el idioma que se habla. Entonces tú lo puedes entender de que te explicaron de esa forma, pero yo acá hablando, según la Constitución, dice que es castellano, ¿ya? A ver, alumno, allá, profe, soy alumno, ya. Barrera, a ver, si me dices tu nombre completo, espérate. Barrera, sí me acuerdo de un Barrera. ¿Cómo se llama tu nombre, Barrera? Marlon, claro. Profe alumno Marlon Barrera. Sí, sí. Ya cuando nos vemos de ahí lo va a sacar a todito ya. Ya, chicos, a ver, entonces seguimos con los derechos fundamentales, ya. Vamos a otro punto, ya. Ah, antes de hablar de derechos fundamentales, me estaba olvidando otro derecho. Por ejemplo, el derecho al igualdad ante la ley, ya dije. Otro derecho que tenemos que es muy importante es que nadie nos debe discriminar por tu religión. Somos un país recontra católico. La población peruana es católica. Pero también no hay que dejar de lado que también hay cristianos, ¿no? Hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay mormones. Entonces, estos señores tienen toda la libertad de poder, ¿qué? De poder profesar sus creencias. Quizás en algún momento, bueno, yo me he cruzado con varias personas por la calle, ya sea en plazas, en parques, en veredas, que están con su Biblia y su parlante, porque están en su libre, están en la libertad de profesar sus creencias religiosas y no se le puede negar, ¿no? De esa manera, también hay derecho a la libertad de religión. Otro derecho fundamental. Tenemos acá el derecho fundamental a las creencias religiosas, también el de a la igualdad, a lo que es a la condición económica. No por hecho de ser rico vas a discriminar a los que son pobres.
¿no? Recuerda que hay clase A, clase alta, clase media y clase baja. Clase alta, clase media y clase baja. La clase alta son las personas que tienen dinero y que obviamente se compran cosas superfluas, o sea, cosas de lujo. Y esos son los que viven pues en zonas residenciales, La Molina, distritos como La Molina, Miraflores, San Isidro, ¿no? Y también tenemos a las personas que viven o que tienen una clase media, es decir, que no tienen mucho dinero, pero tampoco les falta, pues, ¿no? O sea, viven entre la clase alta y la clase baja, ¿no? Están ahí. Son aquellas personas que obviamente de vez en cuando a veces dan algunos gustitos saliendo a pasear, hoy no se puede salir, pero sí lo hacían, o se compran algunas cositas, ¿no? De marca por ahí. Son clase media, tienen a sus hijos en colegios particulares, ¿no? Y los que viven de clase baja son los que, pues, lamentablemente viven en lugares donde no tienen a veces los servicios básicos como luz o agua, o los que viven, por ejemplo, en los cerros, ¿no? Pero que, por cierto, a veces hay personas que tienen clase baja, pero ponen a su hijo en un colegio particular para que estos se vuelvan profesionales y así poco a poco ascender a clase media. Y hay muchas familias acá en Lima que han hecho eso, ¿ah? Que personas que vivieron en un cerro y que ahora están viviendo ya en otro lugar porque quizás su hijo, que fue médico, que fue abogado, que tuvo una profesión o fue ingeniero, le da mejor calidad de vida a sus padres, ¿no? Entonces, tampoco se puede discriminar por tu condición económica, por tu condición económica, ¿ya? Ahora, también tenemos acá la familia. Nos dice acá que la familia es el conjunto de personas. Bueno, yo voy a dar mi definición, ¿ya? Porque esta es una definición aparte. Yo puedo decir, ¿no? La familia es el conjunto de personas que están unidas por vínculo de sangre o de parentesco, ¿verdad? Vínculo de sangre o de parentesco. Y aquí podemos ver un tipo de familia. Aquí podemos ver un tipo de familia llamada familia nuclear. ¿Por qué familia nuclear? Porque obviamente la constituyen solamente los padres y los hijos. Solamente los padres y los hijos. Familia nuclear. Padres e hijos. Pero también puede ser que esta familia, así como vimos en la imagen pasada de una familia, estaban los abuelos, los tíos, los primos, los sobrinos, los nietos. Ahí sería una familia extensa o extensiva. Extensa o extensiva. O también puede darse el caso en donde solamente viva la mamá con los hijos, ella con los hijos, y no decide hacer vida con otra persona. Esa se llama familia monoparental. Familia monoparental. O tal vez el papá decide vivir con ellos nada más, ¿no? Pero en la familia monoparental solamente vive uno de ellos con sus hijos. Porque si viven los dos ya sería una familia nuclear. El otro tipo de familia es la familia reconstituida. Es decir, cuando ella decide vivir con otra persona, con otra pareja, o no solamente ella, puede ser él. Él vive con otra persona, con otra señora, y obviamente tiene estos dos hijos. Familia reconstituida. Familia reconstituida. Recuerda que dentro de la familia también hay, ¿qué hay? Hay funciones. Hay funciones. Hay funciones. Por ejemplo,
¿En qué consiste la función biológica? La función biológica consiste en la procreación de los hijos. Toma, toma. Y cierra la puerta. En la procreación de los hijos, función biológica. O sea, si un varón y una mujer se unen, es para tener hijos. Y si tienen hijos, cumplen con la función biológica. ¿Verdad? Función educativa. Es que ellos, hija e hijo, tienen el derecho de ¿qué? De tener una educación, ¿no? Una educación. Ellos tienen que darle. Recuerda que la educación viene de casa. La educación viene de casa. Ellos son ejemplo para sus hijos. Como ya hemos mencionado, ¿cuál es tu segundo hogar? La escuela. Pero el primer hogar, obviamente, es donde habitan todos ellos. Función educativa. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se escucha. General, estamos dando la función informativa de la cívica. Ahora, por acá tenemos el matrimonio. Acá nos dice que es la unión voluntaria entre un varón y una mujer. Es decir, que el matrimonio es hetero. Es decir, hombre y mujer. No es homo, no es mujer con mujer, varón con varón, no. Es hetero. Dice, aunque también está por darse, así como en Argentina y Chile, que ya han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Ya? En Perú todavía se está dando un proyecto de ley. ¿Ya? Entonces, todavía falta que lo aprueben, falta que lo promulguen. El matrimonio, se llama el matrimonio igualitario, dicen. Ahora, acuérdate que, ¿cuáles son los requisitos para poder contraer matrimonio? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, partida de nacimiento. Obviamente, para que se pueda corroborar el lugar de nacimiento de la persona. Hoy en día hay muchos peruanos que se están casando con venezolanas o con venezolanos, ¿no? Entonces, hay venezolanos que han venido de manera ilegal. Por lo tanto, ese matrimonio no se puede dar. Tiene que ser, el ciudadano que se casa tiene que haber entrado de manera legal, con sus documentos en regla. Ahora, para eso te piden tu partida de nacimiento, para que vean dónde han nacido. El certificado médico de estos dos señores. ¿Y por qué se le pide un certificado médico? Se le pide para poder dar a conocer que ambos, viejito, y ahorita voy a. ¿Para qué te piden el certificado médico? Te piden para poder saber que ambos no tienen enfermedades de transmisión sexual, o también puede ser que lo tengan. Y así ambos tengan conocimiento de que se están casando con alguien que tiene esta enfermedad. Ustedes ya han visto algunas enfermedades que transmiten de manera sexual, como por ejemplo el SIDA, el síndrome inmunodeficiencia adquirida, que se transmita por vías de las relaciones sexuales entre las parejas. O también
algunas otras enfermedades de transmisión sexual como son las sífilis o la gonorrea, ¿no? Entonces, el certificado médico va a servir para poder, como se dice, saber si tienen un tipo de enfermedad. Certificado domiciliario. ¿Para qué te sirve un certificado domiciliario? Si la partida de nacimiento te servía para ver dónde naciste, el certificado domiciliario va a servir ¿para qué? Va a servir para saber dónde vives actualmente, dónde queda tu domicilio en la actualidad. Puede ser que haya nacido en el Callao, pero estás viviendo en el Agustino. Puede ser que naciste en Chiclayo, pero estás viviendo en San Borja, ¿no? El certificado domiciliario viene a ser del contrayente. Puede ser del varón o puede ser de la mujer. Hay casos en donde, por ejemplo, un chico del Agustino se compromete con una chica que vive en Miraflores. A ver, ¿en dónde creen que se casaría el chico? ¿En dónde desearía casarse? ¿En Miraflores o en el Agustino? Depende, profe. Claro, depende, porque en Miraflores un matrimonio civil es un poco más caro, porque cuesta. En el Agustino también cuesta, pero no tanto, pues, ¿no? Certificado domiciliario de los contrayentes. Copia de DNI. Te van a pedir una copia de DNI a los que les van a pedir una copia de los que se van a casar. Obviamente, profe, si tengo mi DNI amarillo, no, pues no te puedes casar, ¿ah? Pero si tienes 16 años, la ley sí lo permite. Profe, que siendo menor de edad me puedo casar, sí, te puedes casar, pero tienes que tener 16 años. Y lo más importante es que tengas el permiso de tus padres. Ese tipo de matrimonio civil mayormente se da en el campo, ¿no? A veces los papás permiten que se casen sus hijas, pero a partir de 16 años, ¿no? Entonces, pero tú todavía no, me imagino que no puedes pensar todavía en eso, porque todavía te faltan muchas cosas por hacer. Una copia de tu DNI, ¿ya? Ahora, presentación de dos testigos, dice acá. Profe, estos dos testigos, a veces algunos lo conocen como sus padrinos. Quiere ser los padrinos del matrimonio civil, dice. En muchos de los casos, ellos tienen que testificar que conocen a los novios desde hace 3 años. Y muchos, los testigos, ¿sabes quiénes son? La mejor amiga de la novia. O salvo, pues puede ser que sea un familiar, aunque no sea un familiar directo, es decir, que no puede, como testigo no puede ir la hermana de la novia o el hermano del novio. Puede ser el primo, pero no puede ser el hermano. Puede ser el tío, o como te dije, en muchos de los casos es el mejor amigo. Ella lleva a la mejor amiga, ¿no? Le dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a casar. Oh, qué bueno, pero estoy buscando mis testigos. Ah, ¿quieres ser mi testiga? Sí, está bien. Dime la fecha. O el chico dice, quiero que sea mi mejor amigo, ¿no? Y lo busca, ¿no? Para que sea su testigo. Presentación de los testigos. Y acá hay un dato. En algunos países de América, como por ejemplo en Colombia, si no recuerdo bien, el que los casa es el alcalde, es el juez. Pero ¿sabes qué? Acá en el país, en el Perú, ¿sabes quién los casa? El alcalde. El alcalde es el que los casa a los novios. Pero para que te case un alcalde debe ser tu amigo, tu promoción, tu vecino, no sé, pero hay muchos casos en que el alcalde, no, por sus labores que hace dentro de la alcaldía, a veces designa a otra persona que hay en la municipalidad. Lo puede hacer un regidor
o lo puede hacer una persona que trabaja en la oficina del registro civil. Entonces, el alcalde puede designar, y como te dije, si es tu amigo, es tu promoción de colegio o promoción de universidad, o tu vecino que vive al costado de tu casa o al frente de tu casa, te puede casar, sí te puede casar. Pero hay poquitos casos donde el alcalde casa. Mayormente lo hace ¿quién? Lo hace un funcionario o un regidor, el matrimonio. Ahora, recuerda que tú no te puedes casar dos veces, ¿ah? Hay que tener en cuenta que cuando uno se casa, se tiene que mandar a un periódico, eso se llama edicto matrimonial. El edicto matrimonial es el comunicado en donde se da a conocer que se van a casar los dos, tanto varón como mujer, y ahí está la fecha. Y obviamente sale el lugar de la municipalidad, en qué municipalidad se van a casar. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se tiene que dar a conocer el matrimonio? Porque imagínate que uno de estos ya se casó anteriormente, pero no se divorció. Está cometiendo un delito. ¿Cómo se llama ese delito? Bigamia. El bígamo es la persona que se casó dos veces. Uno se puede casar dos veces, tres veces, cuatro, cinco, pero eso sí, tiene que haberse divorciado. Caso contrario, ¿no? Si no se divorcia y se casa otra vez, estaría cometiendo el delito de bigamia. Bigamia. ¿Ya? Ese tema lo vamos a ver más adelante, ya chicos, con el tema, porque he visto que en el libro hay esos temas que se van a tocar. Ahora, acá tenemos el tema del divorcio, que también está dentro de los temas de la función informativa de la cívica. A ver, mira, acá tenemos ya que se están separando, ¿verdad? En el divorcio, ¿quiénes son los que sufren? ¿Ah? Ellos, ¿no es cierto? Los hijos. Ellos son los que sufren. A veces por las diferencias entre los papás, problemas, ¿no? Agresiones, ¿no? A veces son ellos los que pagan los platos rotos, como se dice, ¿no? Entonces, ¿el divorcio qué es? Es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio, ¿no? Entonces, el vínculo matrimonial, su disolución se llama divorcio. Y hay diferentes motivos por el cual las personas pueden llegar a divorciarse. ¿Cuáles son esos motivos, profe? Tenemos acá el adulterio. ¿Sí has escuchado qué es adulterio, no? ¿Qué es adulterio? ¿Ah? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es sinónimo de infidelidad, ¿no? El que está, como se dice, sacando los pies del plato. Puede ser que el papá engañó a mamá o viceversa, la mamá engañó al papá. Este es un motivo para que se dé el divorcio. Pero tienen que presentarse. ¿Qué se presentan? Se presentan imágenes, videos, etcétera, ¿no? Para que se dé el divorcio. Otro, violencia física o psicológica. A veces el papá llega borracho, pega a la mamá, los hijos ven, no solamente pega, sino también humilla con palabras inoportunas,
O viceversa también puede ser el caso, que la mamá agrea al papá o humilla al papá. Es un motivo para que se dé la disolución del matrimonio. Otro, atentar contra la vida del cónyuge. Hay muchas familias en que a veces en la cólera que ellos sienten, parejas en la cólera que ellos sienten, y agarran lo que encuentran. Puede ser un cuchillo, una arma, ¿no? Y obviamente, si es un cuchillo, cortan parte del cuerpo de la persona. Si es una arma, someten un disparo. Entonces es atentar contra la vida del cónyuge. Puede ser él o puede ser ella. Y también es motivo para qué? Para la disolución. ¿Ya? Otro, injuria. ¿Qué es injuria, profe? Injuria es sinónimo de humillación. O sea, aquí, aparte de ver violencia, aparte de ver humillación, también, aparte hay injuria, que es la humillación. Por ejemplo, donde ya la vida ya se hace insoportable. Ejemplo, ella lo puede llamar delincuente, lo puede decir muchas calificaciones, o él también puede llamarla prostituta, la puede, como se dice, denigrar, ambos se denigran, y eso es la injuria grave, que haga imposible la vida en común. Todos los días discuten, todos los días pelean, todos los días se ofenden. Eso se llama injuria grave. Y por último tenemos el abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años continuos o acumulativos. ¿Cómo así, profe? El papá se aleja del hogar, ya sea por trabajo o ya sea por que tiene otra familia. Entonces, si se va del hogar y no se sabe nada de él, ellos no lo ven a su papá por más de 2 años, y ella pues decide dar vínculo, disolución al vínculo matrimonial. Ahí se estaría dando el divorcio. Abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años continuos o acumulativos. Y por último, ya para poder culminar, tenemos el Estado. El Estado dice que es la nación peruana. Nación es el pueblo. Nosotros somos nación. Acá. ¿Cuánto es la nación peruana? Somos 1 millón, no, perdón, somos 33 millones. Recuerda que estos 33 millones vamos a tener que ser vacunados, pero para poder llegar, faltan todavía muchos meses todavía para poder vacunarnos y quizás volver a encontrarnos. La nación peruana es de 33 millones. Solamente creo que hasta el momento se han vacunado 200.000 entre enfermeras y doctores, ¿no? Ayer creo que llegaron un nuevo lote de vacuna, la Pfizer. Entonces, la nación peruana dice que jurídica, el término jurídico, ¿qué es? Ley, ¿no? Organizada es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. ¿Sabes? Nosotros nunca fuimos el Estado, recién somos Estado. Desde 1821 nos volvimos Estado. Y ese Estado es el Estado peruano. ¿Pero por qué, profe? Porque fuimos primero imperio. Con los incas fuimos un imperio. Luego fuimos colonia con los españoles, o algunos lo también llaman virreinato. Y luego nos volvimos en Estado, pues. Luego nos volvimos en Estado. Entonces,
es el Estado peruano que será abordado más adelante, ¿verdad? Y ya por acá tenemos lo que es el resumen. Resumen, quiero que se va a copiar en el cuaderno, ¿ya? Acá está la etimología, ya hemos mencionado de dónde proviene sí, educación cívica y qué significa. Educación cívica ya hemos mencionado que es una disciplina, no es ciencia. La función formativa, que habíamos mencionado que trata de que la cívica se enseñe obligatoriamente en los colegios, en todos los colegios, no solamente en el APU. ¿Ah? También habíamos hablado de la función informativa, habíamos hablado de temas que se van a abordar dentro de la cívica, como son las normas jurídicas, como son los derechos fundamentales, como son la familia y como es el divorcio, el matrimonio y el Estado. Así es, chicos. Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a ver los mensajes por acá que han escrito. Ser infiel a la pareja, cuando engañas a tu pareja, a los hijos. Respondió Zulka, Zafra dice cuando engañas a tu pareja. No tengo dudas, profesor. Pirca, Flores. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Y de todas maneras, gracias por su atención. ¿Ya? Preguntas, preguntas o callen para siempre. Alumno Zafra, ¿todo bien? Zafra, Zulca, Barrera, Pirca. Sí, profe. Bueno, todavía no tengo la relación de los alumnos. Todo claro, profe. Todo claro, todo bien. Valdeón. Está quién, a ver, está Fernández. Fernández. Mi sobrina Fernández. Valdeón, Zafra, Oré. Está Chaupes, está Larico. Vete acá, güey. Está Larico. Le voy a enseñar a mi hijita, ¿ya? Ven, ven, pues. Ven. ¿No quieres? Mi hijita no quiere salir en cámara, dice. Ya a ver, está Barzola, Ricapa, está Larico, Chaupes. Chicos, ¿todo bien? Para poder ya finalizar la clase. Guerrero, Yamachima. No toques, ¿ah? Todo Valenzuela, claro. Valenzuela, Aranda, Villanueva, Olaya Cruz, Lázaro, Machaca, Mariños. ¿Todo bien, verdad, chicos? ¿Todo bien?